Amén. Le damos gracias al Señor un día más por estar en su presencia. Vamos a poner este estudio en oración para que el Señor sea el que guíe la palabra, para el Espíritu Santo, y que todo lo que saque de nuestra boca sea realmente guiado por Él, para nuestra edificación de nuestras vidas. Sí, Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor, por estar en tu presencia. Te pedimos, Santo Dios, que tú seas el que guíe este estudio, que toda palabra que saque de nuestra boca, Señor, realmente sea guiada por ti. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Padre. Amén. Bien, al estudio de hoy le puse el buen pastor. Está basado en el Salmo 23. Estaba meditando en este Salmo en estos días. Por lo tanto, quisiera que fueran a la palabra de Dios, a su Biblia, y buscaran el Salmo 23. Amén. Vamos a leer ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es un gran salmo, no por gusto, a través de los años se ha usado para adorar y poner en alto el nombre de Dios. El primer versículo de este salmo, allí el salmista declara que el Dios creador de los cielos y la tierra es su pastor. Ahora, el salmista aquí es el rey David, que su primera función o su primera responsabilidad en su vida, antes de llegar a ser rey, antes de que Dios lo escogiera y lo ungiera como rey, fue precisamente la de ser pastor, de ovejas. David no era cualquier persona, según la palabra de Dios. El mismo Dios testificó que David tenía un corazón conforme a su corazón. Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo del 21 al 22, allí podemos leer que dice: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David era un hombre conforme al corazón de Dios. El corazón de David era conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, el corazón de David estaba alineado al corazón de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Dios deseaba, a lo que Dios quería. Era un ser apasionado por Dios. La desobediencia fue la razón principal por la cual el rey Saúl fue desechado como rey. Por lo tanto, al David tener un corazón conforme al corazón de Dios, precisamente, Dios sabía que David lo iba a obedecer. Por eso es que lo escoge. Esta es la característica principal por la cual Dios escoge a David. Porque al tener un corazón conforme a su corazón, él sabía que David lo iba a obedecer en todas las cosas que él le iba a mandar a hacer. Por lo tanto, podemos tener en cuenta que la obediencia es una característica muy importante para caminar con Dios. Porque el que no obedece es semejante a una persona que es sorda, que no puede oír, o a un ciego que no puede ver. Y es que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, y no hay peor ciego que el que no quiere ver lo que se le está enseñando. Y esa es la razón por la cual Jesús lo revela a sus discípulos en medio de su enseñanza. En Mateo 13, del 9 al 17, allí vamos a poder ver que el mismo Jesús enseña: el que tiene oídos para oír, oiga. Él está enseñando por parábola
a personas que eran maestros de la ley, personas que eran los líderes religiosos de Israel en aquel tiempo. Y cuando le está haciendo dos parábolas, sus discípulos se le acercan y le preguntan. Entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Las puertas de la revelación del reino de los cielos se abren a aquellas personas que son humildes de corazón y que están interesadas y dispuestas a escuchar y ser transformadas por la palabra que se les está revelando. Las puertas de la revelación del reino de los cielos no se le dan a cualquier persona. Las puertas de la revelación del reino de los cielos no se le abren a líderes religiosos, no se le abren a personas religiosas, no se le abren a aquellas personas que lo que quieren es engrandecerse. No, las puertas de la revelación del reino de los cielos se le abren a las personas que son obedientes, que son humildes de corazón. A aquellas personas se le abren las puertas y se le abren para que ellos primeramente sean transformados y ayuden a que los demás tengan acceso a esa revelación y también sean transformados. Ahora, volviendo a Salmo 23, ¿cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es, primeramente, la de cuidar, segundo, guiar, y tercero, proveer de alimentos al rebaño. Cuando leemos el primer versículo de este salmo, allí dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Allí justo está revelando y manifestando que de la misma manera que un pastor cuida y guía y provee de alimentos a su rebaño, de la misma manera nuestro Dios lo hará con nosotros. Este es un salmo que guarda una gran revelación, aunque un pequeño salmo, solamente 6 versículos. Pero la persona que escribe este salmo conocía a su pastor, a su Dios y Señor, que lo tiene como su pastor. Él lo conocía, había una relación íntima entre ellos dos. Por eso cuando Dios envía al profeta Natán a la casa de Isaí y comienza a escoger los hermanos, al primero que ve Samuel, cuando ve al primer hijo varón de Isaí, le parte para encima, lo ve grande, lo ve, a sus ojos lo vio agradable, lo vio hermoso, pero cuando se acerca el Señor le dice: detente, porque este no es. Este no es, porque tú miras lo de afuera, pero yo miro el corazón. Y por tanto, David, que en aquel momento era un muchachito, un niño, muchacho, ya desde esa edad temprana, él tenía una relación con Dios. Él conocía a su Dios. Por eso, él siendo pastor y teniendo estas 3 responsabilidades de cuidar, de guiar y de proveer de alimentos frescos a las ovejas, él sabía que su Dios hacía lo mismo con él, que lo cuidaba del peligro en todo momento,
en todo momento guiaba sus pasos y que en todo momento le proveía de alimento espiritual para su alma, para su vida. Bajo esta revelación, David escribe el Salmo 23. ¿Por qué? Porque él conocía a su Dios. Por eso él habla de su Dios así como su pastor y describe en el Salmo 23 todas las cosas que uno obtiene cuando está bajo la cobertura de este pastor. ¿Cómo protege un pastor a sus ovejas? Lo primero que hace un pastor es anticiparse a todo aquello que puede atacar y provocarle enfermedad o la muerte de la oveja, por lo que el pastor constantemente vela, constantemente está atento para proteger a las ovejas de cualquier depredador. La Biblia habla de dos tipos de pastores. Habla de los pastores engordados, de aquellos que no cuidan de rebaño, de aquellos que solamente les interesa su vida a ellos mismos, pero habla de aquellos que sí cuidan las ovejas. Sobre todo habla del buen pastor, lo vamos a ver más adelante. Ahora, hay plagas que atacan a los rebaños. Estos insectos provocan enfermedad, provocan dolor y la muerte de la oveja. Cuando David escribe en el Salmo, unge mi cabeza con aceite, ahí se está refiriendo a una costumbre de los pastores de ungir con aceite la cabeza de las ovejas, de ungir con aceite de oliva a las ovejas, la lana, porque al hacer esto están protegiendo a las ovejas de que diferentes tipos de insectos se puedan adherir a la lana, pero de la oveja, y pegarse en su piel y crear colonias en su cuerpo, los cuales producen gran dolor a las ovejas, le pueden producir enfermedad, le pueden producir la muerte, le pueden producir que ellas mismas, tratando de huir del dolor que tienen, que le provocan esos insectos, ellas constantemente embistan su cabeza contra una roca, contra una peña, y lo que hacen es que ellas mismas se provocan la muerte. Luego entonces tú nos estás diciendo que cuando David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, unges mi cabeza con aceite, después, de alguna manera nos está enseñando la Biblia que la función del pastor es guardar a los otros miembros de la iglesia, a su rebaño, conforme al texto. Bueno, la Biblia dice que el que anhela pastorado, buena cosa desea, pero también dice de que tiene que tener su casa en sujeción y su vida en sujeción. Para poder tener tu casa en sujeción y tu vida en sujeción, tu modelo es Jesús. Tú no puedes buscar otro referente, un modelo. Todo lo que hacía Jesús de guardar las ovejas, todo lo que hacía Jesús de cubrir las ovejas, todo lo que hacía Jesús, tú tienes que buscar en Jesús porque tú recibes de Él para transmitir de Él al pueblo, que son las ovejas del rebaño de Dios. Un pastor, sí, ciertamente una función principal, fundamental, es cuidar y proteger el rebaño de Dios. Para eso fuiste puesto como pastor, para cuidar y proteger el rebaño de Dios, para guiar al rebaño de Dios en la verdad, para que no sean extraviadas las ovejas de la verdad, y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y para de que alguna manera entonces cuando nos llegue el tiempo de estar delante de Dios, puede exigirle a Dios, pedirle cuenta por su rebaño. Cuando tú no enseñas la palabra de Dios conforme a lo que Dios dice, tú no estás enseñando a las personas, al pueblo, a hacer la voluntad de Dios. Es de alguna manera Dios le va a pedir cuenta entonces al pastor, a los pastores y a los maestros. de alguna manera no, de una manera directa, Jesucristo le va a pedir cuenta a los pastores y a aquellos ministros que han sido puestos para proteger y para guiar el rebaño. Sí le va a pedir cuenta, porque fuiste levantado, fuiste llamado por Dios para cumplir una función. Y si tú no cumples con esa función, pues se te va a pedir cuenta. Sí, realmente va a pedir cuenta. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Como dice, que Dios nos permita primero confesar nuestros pecados y cometer nuestros pecados. Porque es muy lindo recibir el llamado para pastorado, para maestro,
para líder de cualquier índole, pero al que mucho se le da, también mucho se le exige. Más se le exige. Entonces, Sí. tú estás en el pastorado, tú estás en el llamado de enseñar, pero Dios te va a pedir cuenta por eso, por lo que tú enseñas y lo que tú haces como pastor. Amén. Sí, hay una gran responsabilidad. Los pastores llevan un gran peso sobre sus hombros. Un gran peso. Y desgraciadamente la imagen del pastor está distorsionada, y eso es parte de esta nación, desgraciadamente. Porque al tener, gracias a Dios, aquí tenemos libertad de culto, podemos expresar nuestra fe abiertamente, pero eso ha transmitido una idea a otras naciones que no tienen esta libertad de culto, de que la gente dice aquí en esta nación los pastores viven bien, tienen buenas casas, tienen buenos carros, viven como multimillonarios, etcétera, etcétera. No todos los pastores viven como multimillonarios, no todos tienen buenas casas, buenos carros, son gente normal como la gente del pueblo. Pero esa es una imagen que desgraciadamente se ha estado transmitiendo, producto de gente que parece que no sé si tienen la visión que tengan como pastores de Dios, yo no quiero juzgar, pero bueno, el día que estemos todos delante de su presencia, sí, a cada uno Dios de nosotros le va a pedir cuenta por lo que Él depositó en sus manos, y esa es la parte importante que si quiero tocar aquí. Por lo tanto, más que juzgar a otro, yo creo que el mensaje directo es a todo aquel que Dios le ha dado una responsabilidad: cuida tu llamado, cuida la responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos y preocúpate no por mirar a qué, si lo está haciendo o no, sino por tú, si tú lo estás haciendo y si lo estás haciendo bien. Entonces, porque a mí no me van a pedir cuenta por lo que hizo otro, a mí me van a pedir cuenta por lo que hice yo. Por lo tanto, yo me tengo que preocupar por el llamado que Dios puso en mi vida. Eso es más importante. Lo que el otro hace, pues ese le tendrá que dar cuenta a Dios. Yo no soy juez sobre la tierra y mucho menos en el cielo. Un solo juez hay, que es Jesucristo Señor, y Él se encargará de juzgar todas las cosas. Ahora, la unción con aceite representa la unción del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, sobre la vida de los que han decidido creerle a Él y seguirle. Ojo, escuche como pongo aquí, que han decidido creerle a Él, no creer en Él. Porque los demonios, dice la palabra de Dios, que creen y tiemblan, creen en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Qué significa esto? Cuando tú crees en Dios y haces lo que tú quieres, como dicen en mi país, hacer lo que te da la gana, pues entonces tú no le estás creyendo a Dios. Porque una persona que le cree a Dios se guía por lo que Dios dice y está bajo su voluntad. El que cree en Dios, pero no se guía por lo que él dice, ni está bajo su voluntad, realmente no le cree a Él. Cree en Él, pero no le cree a Él. Así, como la unción con aceite provoca una barrera que protege a las ovejas, de la misma manera la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas establece una barrera espiritual que nos cubre y nos protege. La unción del Espíritu Santo, una de sus funciones principales es cubrir al pueblo de Dios, cubrir, protegerte. El pastor también vela en todo momento en contra de los depredadores que pueden atacar al rebaño. Cuando el pastor ve venir al lobo, él se pone entre el lobo y la oveja y con su vida protege la vida de la oveja. Por eso Jesucristo nos enseña que Él es el buen pastor. En Juan capítulo 10, versículo 11, ahí dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y sería muy bueno que le dieran el capítulo 10 completo, no puedo poner todo el capítulo. Pero ahí Jesús está revelando en una parte de ese capítulo que Él es el buen pastor. ¿Por qué? Porque Él pone su vida por las ovejas. Jesucristo entregó su vida para salvar nuestras vidas. Su protección es tan grande y verdadera que no solo nos salva de la muerte, sino que juntamente con ello nos da vida eterna. La otra función de un pastor es guiar. En el Salmo dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Las ovejas conocen la voz del pastor. Aquí hay algo que es, si ustedes buscan todo esto en internet lo van a encontrar. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Y es que hay una relación muy estrecha entre el pastor y sus ovejas.
Pasan tanto tiempo juntos que las ovejas conocen quién es su pastor, tan solo de escuchar su voz. No tienen ni que mirarlo, pueden estar de espalda, de lado. Tan solo de escuchar la voz del pastor sabe si es su pastor el que está hablando o si no es su pastor. La voz del pastor es el instrumento principal para guiar a las ovejas. Él se auxilia algunas veces de su vara y de su cayado, pero su principal instrumento es su voz. En Juan, puse los versículos, se me voy a poner el capítulo. Dice, yo soy el buen pastor, debe ser el mismo 10, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En el capítulo 27, versículo 28, me pasó lo mismo. Me voy a poner el capítulo. Dice allí, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es importante escuchar la voz de Dios. Aquí Jesús está diciendo que Él es el buen pastor y que sus ovejas lo conocen y que lo siguen por su voz. Ahora, es importante escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cuándo? Y aquí dice con especie de un test, como dicen en inglés, multiple choice con diferentes opciones. La número 1, es importante escuchar a Dios el día que le recibí como Señor y Salvador de mi vida. Es importante escuchar a Dios cuando vengo el domingo a la iglesia. Es importante escuchar a Dios todos los días, a cada instante de mi vida. Ya no hay más choice. ¿Ya que uno más? Dios. El último es todas las demás. Yo pongo todas porque lo tienes que escuchar siempre en la iglesia, cada instante de tu vida, cuando lo conociste todas. En todo momento es importante escuchar a Dios. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? La respuesta está explícita. Porque esa voz nos guía. Esa voz nos guía. En el Salmo 119, versículo 105, allí dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la palabra de Dios podemos escuchar la voz de Dios enseñando, instruyendo, moldeando, transformando y guiando nuestras vidas. Es muy importante escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no se escucha de una manera mágica. La voz de Dios se escucha primeramente a través de la palabra de Dios, que el mismo Dios se tomó el trabajo de dársela a diferentes hombres a través de un plazo aproximado de 1500 años para que ellos escribieran y se plasmara esa palabra de Dios, de dársela a otros hombres, que ellos fueran los encargados de cuidar de que esa palabra llegara hoy a nuestros días, a nuestra vida, para que nosotros tengamos acceso a la palabra de Dios y conozcamos a través de ella cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y conozcamos a Dios a través de su palabra. A través de su palabra, a través de la meditación de su palabra, podemos escucharle, a través de la oración también, pero la oración no es la única manera de poder escuchar a Dios. Es más, muchas veces en oración lo que vamos a escuchar es la palabra de Dios que leímos en
nuestro corazón, confirmándonos lo que Dios quiere para nuestra vida. La otra función de un pastor es brindar alimentos a su rebaño. Ahí dice en el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor busca los mejores pastos para sus ovejas, pastos verdes y frescos cada día. Cuando la nación de Israel estaba en el desierto, cada día Dios les proveía del maná del cielo. Cada día Dios les proveía del pan fresco del cielo. El único día que se les permitía no recoger el maná era el viernes, porque es el sábado. Se les permitía recoger doble porción el viernes, porque el sábado era día de reposo. Era el único día que se permitía recoger una doble porción, una para el viernes y otra para el sábado. Pero todos los demás días tenían que recoger el maná fresco que Dios depositaba temprano en la mañana para que ellos tuvieran alimento para todo el día. El mismo Jesús enseña que Él es el pan de vida en Juan 6:51. Allí Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. También recomiendo que lean este capítulo, que lean este pasaje que habla que es el pan de vida. Y así, como era muy importante que el pueblo de Israel se alimentara diariamente con el maná del cielo, así también es importante que todos los días nos alimentemos del maná de vida que descendió del cielo para darnos vida eterna. También el pastor dirige a su rebaño a fuentes de aguas frescas, ya que el agua es vital para la vida y la misma Biblia así lo enseña. En 2 de Pedro 3:5, el apóstol Pedro dice, estos, hablando de algunas personas que son indoctos y que no conocen las escrituras, dice, estos ignoran voluntariamente. En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. El agua es vital para la vida, no porque lo digan los científicos, sino porque lo dice Dios, que es el creador de la vida. En el desierto Dios hizo brotar agua de la peña, agua limpia y fresca, para saciar la sed del pueblo y cubrir sus necesidades. Y Jesús, como buen pastor, también nos da a beber de su agua. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 13 al 14 dice, respondió Jesús y le dijo, Jesús hablando con la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí el Señor se está presentando como el maná del cielo en el pasaje anterior, y se está presentando aquí como el agua fresca de vida, pan de vida y agua de vida, que es importante para nuestra vida espiritual. Todos los días comer de ese pan fresco y beber de esa agua fresca. El Señor todos los días nos da acceso a pastos verdes, frescos. Es importante un alimento fresco porque eso es lo que mantiene a la oveja saludable. Es importante un agua fresca porque eso es lo que mantiene a una oveja saludable. Una oveja enferma no está capacitada para cumplir la función para la cual fue llamada. Así nosotros también tenemos que preocuparnos por comer pan fresco y beber agua fresca para poder estar saludables espiritualmente. ¿Cómo traduces pan y agua fresca? Esa fue mi idea. Es mi idea. El Señor dijo, yo soy el pan de vida que desciende del cielo. ¿Y cómo se traduce? Amén. Amén. También dice que Él es la palabra. La revelación que trae, Él la trae, dice, lo que yo les enseño, no lo solo enseño por mí mismo, sino que yo tomo del Padre, y todo lo que está en el Padre, yo se los doy a ustedes.
Es una revelación fresca. Los profetas que fueron antes de él profetizaron de él, pero está trayendo una enseñanza nueva que aquellos profetas no pudieron dar. Él trae un pan fresco de vida. La relación tuya con él hace que él, que es el pan del cielo, que descendió del cielo, él te dé vida. Cuando él está en la cena, lo que queríamos tocar más adelante eso, cuando él está en la cena la hostia que tiene con los apóstoles un momento antes de morir, una de las cosas es que toma el pan de la Pascua y lo parte y dice: este es mi cuerpo que por ustedes he entregado. Vimos en pasajes anteriores de este estudio que cuando el lobo viene, aquí viene el lobo a matar a la oveja. Cuando el lobo viene, ¿qué hace el pastor? Se pone entre la oveja y el lobo y con su vida protege la vida de la oveja. Con su vida. Eso es lo que hizo Jesús. Yo soy el pan de vida. Él con su vida protege nuestras vidas. Él murió para darnos vida. Él entregó su cuerpo para darnos vida. Él es el pan de vida. ¿Qué nos estás enseñando? Que así como Dios proveía de maná diariamente, nosotros tenemos diariamente que buscar una relación con Jesucristo. No vale con que venga a la iglesia el domingo. No vale que lo hayas conocido hace 20 años. No vale que vengas a la iglesia el domingo. Tú tienes que buscar, una relación con Dios todos los días de tu vida, como pusimos en esa pasada anterior. ¿Cuándo? A cada instante de tu vida. Hermano. Una de las bases y de los resultados más importantes en la persona que se está acercando, se está alimentando con el pan divino, es uno de los síntomas, es el acudir a la iglesia, el estar en la iglesia, en buscar la dirección de Dios. Ahí hay síntomas de que se está alimentando con el pan divino, porque cuando hay frialdad, cuando hay no puedo, hoy domingo no, porque voy a pescar, hoy domingo sí, no. Porque, hay síntomas, pero no es suficiente. No, que yo no voy a pescar, no, que mañana tengo una actividad, no, que mañana entonces, esas son cosas que van debilitando. Como nosotros nos debilitamos, escucha, como nosotros nos debilitamos en el cuerpo, este cuerpo físico, al no alimentarnos bien, cuando no nos alimentamos bien en el mundo espiritual, carecemos de esa voluntad, de esa decisión, de esa actitud espiritual para acudir, para atender, para estar en todas las cosas que sean necesarias en la iglesia. Es decir, que estamos alimentados del pan divino. Amén, pero no es suficiente. Si usted pasa una semana entera trabajando y ocupado de sus cosas, y nada más cree que por venir el domingo a la iglesia usted está buscando una relación con Dios, usted está completamente equivocado. No, usted tiene que tener una relación con Dios todos los días. Cuando su subconsciente se abra, usted tiene que decir: ay, Dios mío, gracias porque yo existo ya, porque todavía respiro, y poner su día en manos de Dios. Usted tiene que buscar una relación diaria con Jesucristo. No, que no se me entendió. Es que cuando estamos trabajando físicamente, pero el ser espiritual, el hombre espiritual, hay un hombre interno, el hombre creado por el nuevo nacimiento que surge en nosotros, en el cambio. Yo estoy trabajando, inclusive yo estoy con las personas del mundo que andan con malos hábitos, malas conversaciones, malas intenciones y con cosas. Y sin embargo, está el texto, ese texto muy importante, brilla en el sitio donde esté. Allí brillamos, inclusive las personas, una persona, no voy a decir quién fue, fui yo, fue Pepe, fue Julio, fue Juan, estaba en un lugar una vez y se formó un zafarrancho, en Cuba se dice zafarrancho, se formó un criterio urbano sobre una persona, se empezaron a divulgar y aquello fue y estuvo tiempo. Y cuando fueron a donde estaba esa persona se expresó de esta forma: yo no lo he visto nunca, yo lo que oigo es lo que comentan. Cualquiera puede comentar lo que quiera. Dijo esa persona, no voy a decir quién fue. Yo no entiendo eso, yo no lo he visto nunca eso. Y para mí, para esa persona, digo que para ella, esa persona era una persona justa y que no andaba en ese desvío moral. Y entonces esa es el estar arraigados
esté donde esté. Aunque estemos en la prisión, aunque estemos donde quiera, tiene que estar regado. Brilla en el sitio donde esté. Es importante, como ya enseñamos, en todo escuchar la voz de Dios. Amén. En todo momento de nuestras vidas. Este pequeño salmo de solo 6 versículos nos muestra cuán grande y poderoso es. Y es grande y poderoso porque grande y poderoso es Señor, nuestro amén. Dios. Grande y poderoso es nuestro pastor y obispo de nuestras almas, quien es Jesucristo nuestro Señor. Por eso quería terminar este estudio de la misma manera que empecé. Si pueden, busquen en sus Biblias el Salmo 23, pónganse de pie y vamos a leerlo todos juntos. Sus Biblias, sus teléfonos, ahí tienen Biblia, búsquenlo, vamos a leerlo todos juntos. Ahí dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aleluya. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Vamos a despedir el estudio Señor. en oración. ¿Sí? Sí, Dios, te damos gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos gracias, Padre, por el llamado que has hecho en cada uno de nosotros, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos enseñe a cumplir con ese llamado. Te damos gracias, Jehová, porque ciertamente eres nuestro pastor y nuestra copa está rebosando. Te alabamos y te bendecimos, te pedimos tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por este estudio, Dios. Y te pedimos que nos sigas guiando con tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén.